aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y por su pura gracia y amor que estamos aquí. Y voy a poner aquí el tiempo para ver que no me esté pasando tanto tiempo. Y hermanos, pues como hemos estado viendo de la vez pasada del libro de Esdras, ¿verdad? Y sabemos que fue un mensaje muy bonito que nuestro hermano Eugenio nos tuvo a bien compartirnos, y podemos continuar con la otra parte de Esdras, que es el capítulo 7 al 10. Voy a ver si me funciona esto. A ver. ¿Qué se supone ustedes, verdad? Sí, pero bueno. Está bien, entonces, si bien no tenemos moverme. No, pues hay que más avisa. Sí, claro. Y estaba pensando en el nombre de esta predicación, ¿verdad? Y ahorita, bueno, se va a llamar la predicación Renuévate en Dios. Porque, no sé si sepan, pero nuestro cuerpo se está regenerando constantemente, ¿verdad? Habíamos hablado en un estudio de eso también. Y la naturaleza, los ríos, los mares, las montañas, la biología, los árboles, todo está en un ciclo de renovación, ¿no? El ser humano es el que nos hemos metido a deshacer esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Tan importante esos ciclos que hay. Pero espiritualmente también quiero decirles que llega un momento en que necesitamos renovarnos, todos nosotros, ¿sí? Como va pasando los años y a veces podemos caer en actitudes rutinarias, espiritualmente hablando también, ¿verdad? Y solamente, a lo mejor podemos caer en un religiosismo y no necesariamente que estemos conscientes de que estamos cayendo en una pendiente espiritual, ¿sí? Y en la Biblia ha habido, como por ejemplo en esto de Esdras, estamos viendo la historia de que cómo fue el pueblo de Israel que fue sacado y llevado a Babilonia. Pues en ese tiempo, en ese momento, cuando fue quemada Jerusalén, ¿verdad? Y que Jeremías, según ¿cómo se dice? La historia y la tradición, fue liberado y se fue en un burro, ¿verdad? En un caballo, pero no se lo llevaron cautivo. Fue quemado el templo, fue quemado todo y arrasado, y se los llevaron a Babilonia. Y finalmente esos imperios, como dice la palabra de Dios, que la palabra va a permanecer, pero van a pasar imperios, reyes. Bueno, así pasó Babilonia y llegó a ser gobernado por los persas. Y entonces los judíos quedaron en manos de los persas, ¿sí? Y vamos a continuar. Entonces, para que sepan, hablamos la Biblia en Esdras 7 al 10, ¿sí? Para que no tengamos un norte y no nos perdamos. Ok, entonces, déjame ver si puedo arreglar mi pantalla. Y en el siguiente diapositiva quiero mostrarles cómo fue el viaje, los viajes que hicieron. Estando allá, ya nos había dicho nuestro hermano Eugenio, ¿verdad? Y lo leemos en la Biblia, que se había profetizado que iba a regresar el pueblo de Israel a la tierra prometida nuevamente, ¿verdad? Después de 70 años. Y eso fue lo que pasó. Ellos regresaron, fueron en 3 viajes. Este es el primer viaje con Zorobabel, está descrito en Esdras 1 al 6. El segundo viaje fue con Esdras y el tercer viaje fue con Nehemías. En el primer viaje fueron 50,000 personas las que regresaron desde Babilonia, ¿sí? hasta Jerusalén. 50,000 personas, imagínense, ayer estaba haciendo yo cálculos, son 500 millas. ¿Cuánto equivale una milla, ingenieros? Ándale. 1.609, ¿verdad? Y haciendo la multiplicación, 500 por 1.609 son 800,
4 y punto y algo kilómetros, ¿sí? Y entonces, más o menos equiparándome, la distancia es como si nos fuéramos caminando de aquí a Guadalajara. ¿Quién está en Guadalajara? ¿Verdad? Ya sabía. Pero o sea, es en autobús, ¿verdad? No caminando, ¿verdad? Entonces, imagínense un viaje muy largo, ¿verdad? Según ahí el Google Maps, si te vas caminando, son en 124 horas llegas a Guadalajara, si fuéramos constantes, ¿verdad? Pero recordemos que estos terrenos, pues eran los tiempos, o sea, y de hecho ellos aprovechaban esta área del delta, ¿verdad? De los ríos, para ir caminando por aquí, porque todo esto de acá era más árido, ¿sí? Entonces subían y luego bajaban. Y podemos ver aquí los primeros dos viajes. En el primero fueron 50,000 personas, llegaron, se establecieron y empezaron a trabajar sobre lo que es la reconstrucción del templo, ¿sí? Y después pararon por 20 años, ¿verdad? Y después después de Zorobabel, entonces ahora sí sigue Esdras. Y es lo que vamos a ver en los capítulos del 7 al 10, que ahora, si lo abren ustedes en la Biblia, en el capítulo 7 de Esdras, dice, después de estas cosas, ¿verdad? ¿Y cuáles cosas? Pues era lo del primer viaje. Pasadas estas cosas, ¿sí? Y entonces, ahora sí, viene el segundo viaje, viene con 1,500 personas, Esdras, personas muy selectas para poder empezar a hacer todo lo que son los ritos del templo, ¿verdad? Que darle vida no nada más es de hacer el templo, sino que haya sacrificios, que haya adoración a Dios, que esté funcionando ese templo. Y eso era lo que Esdras tenía como encargo, y el Señor se lo puso en su corazón y el rey le otorgó todo, como leíamos ahorita en el pasaje. Y ya finalmente, que no lo vamos a ver en esta predicación, pero en el tercer viaje, Nehemías llega y reconstruye lo que es la ciudad, ¿verdad? De los muros de Jerusalén. Entonces, si adelantamos un poquito, a ver, vamos a ver si así ya funciona. Muy bien. Entonces, aquí, igual para que no revolvamos tanto, está más gráfico. El cautiverio fueron 70 años. Está Zorobabel, que es el primer que regresa a reconstruir el templo en el año 538, a la par de los profetas Ageo y Zacarías. Y luego hay un intervalo de 57 años, y luego viene Esdras a restaurar el pueblo. Ahorita vamos a ver toda la situación que se presentó, y en ese mismo periodo un poquito sucede lo de Esther en el reino de Susa. De hecho, si nos fijamos, aquí está Susa, ¿verdad? No fue lo de Esther. Y después de eso hay un periodo de 12 años, y luego viene Nehemías con la reconstrucción de los muros, ¿sí? Y luego el segundo retorno de Nehemías, y luego ya los 400 años de silencio, y está el profeta Malaquías, ¿no? Al último, ¿verdad? Son los 3 retornos del destierro a la tierra prometida, y es como volvieron los judíos ahí, ¿verdad? Entonces empezamos aquí viendo en el capítulo 7 de Esdras. No vamos a leer todos los capítulos, pero algunos versículos dice, en el versículo 6, dice, Esdras subió de Babilonia. ¿Cómo era él? Aquí dice, escriba y dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Sí? Esdras había nacido ahí en Babilonia, ¿verdad? En esa área donde él se vino, ¿verdad? Con los persas. Y él nunca había ido, o sea, no está registrado que hubiera nacido en Jerusalén, ¿verdad? Sin embargo, él tenía la noción, tal vez por sus padres, sus abuelos, de que había esa institución de que habían sido llevados cautivos, y una profecía de que regresarían, ¿verdad? Y de hecho la noción también, la noticia de que ya habían regresado, primero que nada Zorobabel. Entonces fíjense, él dice, y le concedió el rey todo. ¿Cómo nos pasa a nosotros en nuestros trabajos? Cuando pedimos algo, nos dan todo. Es muy raro, ¿verdad?
Entonces, esto prácticamente fue un milagro que un rey, un imperio, deje a sus súbditos irse a su tierra nuevamente y volver a fundar ahí, ¿verdad? Porque los persas tenían la idea de que, ¿saben qué? No, váyanse y sirvan a su Dios, no vayan a hacer que los castiguen, ¿verdad? Sus dioses. Mejor váyanse, sírvanles y no dejan de ser nuestros siervos, ¿verdad? Y sirve de que arreglan ahí el imperio, ¿verdad? Esa parte del imperio. Más o menos así yo creo que pensaron ellos. Sin embargo, Dios estaba detrás de estos pensamientos, ¿verdad? Como sabemos aquí, y aquí apunta muy claro, ¿por qué pasó eso? Por la mano de Jehová. Entonces, hay una situación espiritual que no vemos, pero que la Biblia nos explica, la mano de Jehová está detrás de esto. Es una situación espiritual positiva, ¿verdad? Y su Dios, ¿qué dice? Estaba sobre ellas. La mano de Jehová, su Dios, estaba sobre ellos, ¿no? Esto es una imagen de un escriba de aquel tiempo. Eran personas muy dadas a su tarea, ¿verdad? ¿Cuántas personas se pueden juntar así aquí? ¿Nos podemos juntar así? Un poquito, ¿verdad? Bueno, pero ellos tomaban esa posición y se ponían a escribir las letras, hacer las copias de ellos. De hecho, de los escribas vienen saliendo la tradición rabínica, que son gentes bien apegadas a la escritura, a que todo fuera letra por letra, ¿sí? Y al final de hacer la copia, checaban con el original, y si la letra abrían el libro en mero medio, bueno, era un rollo, ¿verdad? O esos tablillas, y si checaban que la letra de mero medio no coincidía con la copia, no era fiel y la desechaban, ¿sí? También contaban el número de letras para decir, ¿sabes qué? Este tiene tantas letras, este también. Y no, entonces sí coincide, sí está fidedigno, ¿verdad? Eran muy así especiales para checar esos detalles. A ver si sirve esto. Ahí está. ¿Qué significa Esdras a todo esto? Yo desde chico he escuchado ese nombre porque había un muchacho que iba allá a predicar, ¿verdad? Con unos primas. Se llamaba Esdras, ¿eh? ¿Qué significa Esdras? Auxilio. Viene de una palabra hebrea que significa auxilio o ayuda. Entonces fíjense cómo Dios mandó ayuda a lo que ya se estaba haciendo del templo. Mandó a Esdras, mandó una ayuda para que siguiera eso dándose hasta restaurarse por completo, ¿verdad? Entonces, la siguiente viene así bien claro, Esdras ayuda. A ver si. Perdón. Sí, está bien. Si quieren leer el versículo 7, el capítulo 7, versículo 9, dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Cuál era el día del mes primero para los hebreos? Abril, ¿verdad? Ese primero de abril se fueron de Babilonia y llegaron al primero del mes quinto, que viene siendo agosto, ¿verdad? Sí, agosto, ¿verdad? ¿Sí me cuentas? Y estando ahí, estuvieron esa temporada un poquito más, no tan intenso el clima para que pudieran ir. Y estando con él estando con él la buena mano de Dios. ¿Cómo es la mano de Dios? Todo lo que nos pasa es bueno. A veces no lo sentimos así, pero la mano de Dios es buena. Nada más que nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Y luego en el versículo 10 del capítulo 7 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sí? Porque dicen que, bueno, ese fue el canto que nos enseñó nuestro hermano Eugenio, ¿verdad? Y entonces dicen que un buen consejero es aquel que, aparte de dar consejos, los cumple en su propia vida. Entonces,
¿qué hizo Esdras? Inquirió la ley de Jehová, la cumplió primeramente y después ya, ahora sí, enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero no necesariamente fue que a ella apenas se le ocurrió hacerlo. Él ya era un estudioso de la Biblia. Ya Dios lo había preparado para eso. A lo mejor ahorita, no sé, por ejemplo, nuestros hermanos, ¿verdad? Yair, Elías y Cristian, que pasaron aquí al frente, ellos no saben todo lo que Dios los va a usar, y no nada más ellos, como dijo nuestro hermano Carlos, todos nosotros tenemos que estudiar la palabra y memorizar versículos si es posible, porque a la cuenta de los años o meses, cuando Dios lo ocupe, ahí va a estar, ¿verdad? Y así pasó con Esdras. Entonces, las reformas que Esdras iba a ejercer sobre Israel empiezan con estos 3 verbos que acabamos de ver en este versículo. Continuamos a ver si podía adelantarle. Dice el 25, en el mismo capítulo 7, vamos, ¿verdad? Y tú entras conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Entonces aquí hay 2 grupos de personas sobre los que Esdras iba a ejercer una influencia, y todo por la sabiduría de Dios que tienes de tu Dios, ¿verdad? Entonces, a los que ya conocían las leyes y a los que no las conocen, ¿sí? Entonces, hermanos, pues nosotros como creyentes tenemos mucho trabajo que hacer, tanto con los que ya conocen como con los que no conocen, ¿verdad? Y continuamos lo siguiente. Entonces, hay con el pasar de los años, como les digo, a veces hay rutinas y se nos puede hacer una rutina en la vida cristiana, pero por ahí me encontré, no lo he leído yo ese libro, parece que es bueno, de General Pamos, dice La Segunda Conversión. Habría que leerlo, pero fíjense lo que vi ahí, que describe un poquito el libro. Dice: el pasaje del Evangelio sobre los discípulos de Maús contiene una enseñanza especial para quienes ya llevan un tiempo siguiendo a Cristo. Ahora, bueno, nosotros ya no estamos en el tiempo de Esdras, ahora ya vino Cristo, tenemos ventajas, conocemos más, tenemos más luz de lo espiritual, ¿verdad? Tenemos más privilegios, pero más responsabilidad por todo lo que tenemos a nuestro cargo, ¿verdad? Y entonces dice, esos discípulos en esa etapa también, la luz que tenían, pues ya habían estado 3 años con Cristo, ¿sí? Y hasta cierto punto algo habían aprendido, pero nos podemos dar cuenta cuando leemos la palabra de Dios que todavía estaban confusos en el tiempo de que Cristo murió, ¿verdad? Iban caminando ahí, y entonces dice, esa enseñanza es que para quienes ya llevan un tiempo siguiendo a Cristo, con frecuencia en esa circunstancia, el camino cristiano se presenta más arduo. Como si ustedes le preguntan a los hermanos que son mayores aquí, ¿cómo han vivido la vida cristiana? Hermanos, ahora que ya todo es más grande, ¿hay menos trabajo o hay más trabajo? Ahora va a decir que hay más. Y Dios nos abre más misiones donde hay más necesidad. Y luego también puede haber un poquito más de frustración si no tenemos la suficiente energía para llevar a cabo eso, ¿verdad? Que Dios nos ayude en esto. Entonces, en la vida cristiana, así se presenta, va pasando el tiempo y el trabajo es arduo. Eso nos puede llevar a una condición donde tengamos un cansancio, una tristeza, un desaliento. Y también en quienes entregaban a Jesús pasó esto, ¿verdad, sus hermanos? Bueno, pues los discípulos de Maús vuelven, esto es de un libro, ¿verdad?, que se llama algo de Maús, se me fue el nombre, pero me gusta mucho esta imagen porque aquí representa que Cristo va con ellos caminando y ¿qué dice la Biblia?
les abría y les hablaba las escrituras, ¿y qué pasaba en su corazón? Ardía su corazón, o sea, se emocionaron tanto. Y entonces, a final de cuentas, él hizo como que iba más adelante, ¿verdad? Pero aquí les está explicando desde Moisés, todo, hasta los hechos que habían pasado. Y dice, los discípulos de Maús vuelven a ser sorprendidos por la misericordia infinita del Señor y el poder transformador de su resurrección. Y como a ellos, Jesús nos sigue buscando a cada uno de nosotros en la crisis de la mitad de la vida para facilitarnos una segunda conversión de la que sigue una nueva esperanza. Y diríamos que no nomás es una segunda conversión, necesitamos una tercera y una cuarta y una quinta. Todos los días necesitamos entregarnos al Señor, ¿verdad? Entonces, necesitamos que Dios nos reforme, así como pasó con el pueblo de Israel. Y primero tuvo que haber cautiverio, primero tuvo que haber 70 años de esclavitud y todo. Y a veces en nuestras vidas primero tiene que haber así situaciones difíciles para que después nos traiga el Señor a irnos reformando, ¿no? Entonces, en la siguiente, podemos ver, volviendo a lo de Esdras, ¿verdad? 7:27 dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Muchas veces podemos tener gracia delante de nuestros jefes o algo, ¿verdad? O en alguna situación. Y resulta ser de que nos maravillamos, pero el Señor es el que está orando ahí y Él es el que pone en el corazón de esas personas tratarnos de esa manera, y hay que estar conscientes de eso, reconocerlo y darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? A ver, lo siguiente. Entonces dice, pero todo el fin es para qué, porque se tiene que seguir cumpliendo el plan del Señor, dice, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Acuérdense que habían ido con todos los utensilios, ¿verdad? Las copas y todo, cargando con camellos y todos los animales por todo ese lugar, y pues no se fueron ellos solos, se fueron con sus mujeres, ¿verdad? Y llegaron y probablemente las mujeres todas rasgadas, todas rasguñadas por las espinas, ¿sí? De kilómetros y kilómetros caminando. ¿Aguanta lo mismo una mujer que un hombre? Porque ahora ya hay fútbol femenil y bueno, también se ven bien fuertes, por cierto, ¿verdad? Yo que corro más que uno. Pero en general, el ser humano está hecho, el hombre, físicamente más fuerte que la mujer, en general. Entonces, sí, ellos hicieron ese viaje así, pero Dios fue allanando esos detalles. Dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, perdón, es el siguiente versículo 28. Sí, inclinó hacia mí su misericordia, el rey. Delante del rey, de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, ¿qué pasó con él? Fortalecido por la mano de mi Dios. Sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces, qué bonito que Esdras reconoció la fuente de su fortalecimiento, porque a veces estamos cansados de todo y queremos echarle ganas y luego, no, hombre, ya, no, ahora sí, pero no, o sea, tenemos que pedirle a Dios que Él nos fortalezca, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas, a lo mejor como ahora que es enero, empezamos con propósitos y luego dice la gente que hay gente que paga inscripciones a gimnasios, ¿verdad? Y por todo un año, y luego resulta que nomás van 2 o 3 semanas y ya, y se quedó todo pagado, ¿verdad? Por cierto que no estoy peleado, hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Empezando por mí, ¿verdad? Entonces dice, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, otra vez, la mano de mi Dios, la mano, cada rato se repite, ¿verdad? Reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos. Ahí todavía no viajaban, Ahí apenas estaba allá Esdras, le estaban dando sus
credenciales y sus permisos y todo, y se estaban preparando para viajar, ¿sí? Porque dice que estaban junto al río Ahava, dice, y ahí publicó ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho, para solicitar de Él, camino derecho, para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Hermanos, la vida cristiana no todo va a ser un hecho de rosas, no todo va a ser alegría. A veces el Señor nos pasa por aflicciones porque nos está preparando para sus propósitos, ¿verdad? Y entonces dice que ellos hicieron ayuno y se afligieron delante de Dios para solicitar, fíjense, oró a Dios, para que el camino fuera derecho. ¿Sí? Pero no nomás para ellos, dice, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, dice otra vez, se repite, en el 8:22, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ellos tenían una gran preocupación, porque Esdras le había dicho al rey, ¿sabe qué, rey? Nosotros tenemos que ir allá y todo, Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Y luego resulta de que a la hora, ¿verdad? Pues, como no sé si les ha pasado cuando viajamos, salen cositas, detallitos a última hora, ¿verdad? Oye, se me olvidó traer esto, a veces hasta lo regresamos, ¿verdad? Bueno, así con este viaje, oye, ¿verdad? Se nos prendió el foco. Traemos utensilios, traemos oro, traemos plata, el viaje va a ser largo, ¿verdad? Hay muchos, puede haber gente ladrona, grupos de gente, no sé qué tribus o pueblos, ¿verdad? Que los pudieran atacar. Y ahora, y dice la Biblia que le dio pena, le dio vergüenza pedirle al rey, dice el versículo 22 del capítulo 8, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, ¿verdad? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Entonces, ahí pues ya le dio pena a Esdras y ya no le pidió tropa para defenderlos y se fueron así solitos y gracias al Señor pues llegaron, ¿verdad? Entonces en el versículo 3 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Y partimos del río Ahava en el 31 del capítulo 8, el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y luego que dice, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, otra vez, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Entonces hay poderes, hermanos, benignos, que sabemos que es el Señor, sus ángeles que nos protegen, y hay poderes malignos en esta vida. Es la mano de Dios y la mano del enemigo. Pero nosotros estamos confiados, ¿verdad?, que la mano mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, como se repite mucho esto de la mano de Dios, ¿verdad? Aquí puse esto ¿qué simboliza la mano de Dios? Simboliza poder, autoridad y soberanía. A final de cuentas sabemos que Dios está sobre cualquier situación, por encima de cualquier situación, ¿verdad? Y ahí está una personita dentro de esas manos, ¿verdad? Y Dios lo está protegiendo del mar, ¿no? Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Entonces fíjense qué importante es también el reposo. A veces en la vida queremos seguir, dale, sábado, domingo, también hay que trabajar. Déjame, Dios no te hizo para que seas un robot, ¿verdad? También hay un tiempo de descanso. Bueno, ellos llegaron de ese viaje tan largo y reposaron 3 días. Y después de eso, al siguiente día a trabajar, ¿verdad? Y se pesa el oro, se pesa la plata y los utensilios. Ahí se ve que están ellos ya organizando las cosas, ¿sí? Y resulta de que todo iba viento en popa,
pero de repente los príncipes de ellos, ¿verdad? Van y le dicen a Esdras que el pueblo había tomado mujeres de los sitios extranjeros de ahí, ¿verdad? Y resulta ser de que no nomás el pueblo en sí, o sea, el pueblo a lo mejor puede tener una dispensa porque no conoce la ley a fondo, ¿verdad? Pero no más ellos, sino los cantores, los sacerdotes, los levitas, habían tomado tomado de las citas de los pueblos de ahí y habían hecho una situación que el Deuteronomio ya se venía describiendo que era abominación para Dios, ¿verdad? Porque ellos eran un pueblo escogido por Él. Déjame ver si me acuerdo de la cita, creo que era Deuteronomio 7:3. Deuteronomio 7:3 dice: y no emparentarás con ellas, y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, Dios no es un Dios que quiera coartar nuestro gozo, nuestra alegría, ¿verdad? Es como cuando los niños se les cae vamos a decir un ejemplo, se les cae el pastel y lo quieren agarrar del piso y comérselo. Tú como papá, ¿qué vas a hacer con ellos? No lo agarres porque está cochino, te vas a enfermar de bacterias, parásitos o algo, ¿verdad? Y no, el niño llora porque no le dejaron agarrar el dulce que se le cayó o el pastel. Pero es por alguna razón para bien de nosotros, del niño, ¿verdad? Bueno, así con el cristiano o con este pueblo de Israel, Dios tenía un plan para ellos y Él sabía que si se juntaban con las hijas de los hijos de los pueblos, de las hijas de los pueblos cercanos, a final de cuentas iban a desviar su corazón a los ídolos, ¿verdad? Puesto que en aquel entonces había un ídolo que se llamaba Baal, que tenía las manitas así, con un plato metálico, ¿verdad? Y ahí ponían a los primogénitos, bebés, y abajo había lumbre, ¿no? Entonces ahí los ponían como ofrenda, ¿verdad? Entonces eran pueblos sanguinarios y ofreciendo esas vidas humanas preciosas para morir por ídolos que ni siquiera estaban vivos, ¿verdad? Entonces, Esdras se entera de estos matrimonios mixtos y desgarra sus vestiduras. Ahí, bueno, ya está desgarrado, si se fijan, la vestimenta. Se rompían ellos como orientales, eran muy expresivos, ¿verdad? Y sí sabemos todo lo que hacían, ¿verdad? Se hincaban, se echaban ceniza en la cabeza, se estiraban el pelo del cabello, de las barbas, y se rompían sus vestidos, y era una señal de luto. Ahora, esto lo hizo él delante del pueblo, en la hora de la tarde, cuando estaban los sacrificios, que el mismo pueblo llevaba sacrificios. Imagínense cuando llevaban ahí, oye, ¿qué está bien? No, pues es que ya se enteraban de la situación. ¿Y ustedes creen que ellos no sabían que había sido malo esos casamientos? Sí sabían, porque desde Génesis, cuando fue la deshonra de Dina, ¿verdad? Que se vengaron los hermanos, ellos dijeron, no le podemos dar a nuestra hermana porque es abominación para nosotros que los hebreos se casan, ¿verdad? Con los gentiles, ¿verdad? Y entonces en Génesis ya está descrito esa prohibición que el Señor les dijo, y luego en Éxodo, y luego en Deuteronomio. Entonces ellos, tantos años y siglos después, no pueden haber dicho, es que no sabíamos, ¿verdad? Como les digo yo, les platico a algunas personas, ¿verdad? Que un señor me dijo, pues ya con el problema de la cirrosis por tomar tanto alcohol, ¿verdad? Y luego, ya preguntándole si tomaba cerveza y todo, dijo, no, pues
no sé, no me acuerdo la cifra, unos 40 años tomando cerveza. Ay, bueno, mire, pues fíjese la cirrosis que tiene que ver con eso. Ya. Fíjese, doctor, de haber sabido que el alcohol hace daño. ¿Cómo que no sabía? O sea, si todo el mundo sabemos que eso no es bueno, ¿verdad? Entonces me sorprendió eso, ¿sí? Entonces, acá, igual con los hebreos, ellos no pueden haber dicho, ay, de haber sabido. No, ellos sabían, pero lo habían dejado pasar y a lo mejor como uno de los que estaban ahí en los coros y de los levitas y de los sacerdotes, mira, él también, bueno, pues yo también. Y entonces, fíjense lo importante que es el ejemplo de los líderes también, ¿verdad? O sea, que dieron un buen ejemplo y el pueblo pues también se aprovechó de ahí, se desvió, ¿verdad? Y pues derivó en toda esta situación. Y era precisamente el pecado por el que Dios nos había sacado de ahí, por ser idólatras y por no ser fieles a Él, ¿verdad? Y luego, para empezar otra vez con el mismo pecado, entonces, ahí lo que Esdras, primero que nada, él se enteró de la magnitud y Dios le hizo entender la magnitud de esta situación y el pueblo lo empezó a ver, ¿verdad? Y Esdras oró, que es una de las oraciones más hermosas que están en la Biblia, ¿verdad? Dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, hemos vivido en gran pecado. Aunque él no lo había hecho, pero él se incluyó dentro de los pecadores, ¿sí? Y al estar orando, y fíjense hermanos, pues es lo que debemos hacer nosotros cuando tenemos una crisis, ¿sí? No correr despavoridos, ¿verdad? Como gallinas descabezadas, no, tenemos que ir a Dios, orar. Ahí en ese momento ya tenían todo Esdras para reformar Israel, ya tenía permiso del rey, tenía los utensilios, tenía la gente que se había ido, ya se había construido el templo, él ya traía toda la preparación de las escrituras, ya iban a reiniciar, pero no podían iniciar con este pecado delante de ellos, ¿verdad? Sería una hipocresía hacer eso. Y entonces él se puso a orar. A lo mejor en ese momento no supo qué hacer, pero se puso a orar. ¿Y qué pasó? Si podemos abrir la Biblia en el capítulo 10, versículo 12. A ver si lo noté bien, o ese es 9. Vamos a ver. No me equivoco. No, sí, este es 10 y 12. Dice, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Fíjense, Dios les dio esa conciencia a todo el pueblo, ¿verdad? Gracias a la conciencia que tenía Esdras, resulta que ellos empezaron a caer en la cuenta de que tenía razón, habían pecado, ¿verdad? Y ellos ya, hasta uno de ellos que se llamaba Secanías, que ese nombre Secanías significa, por cierto, Dios mora entre nosotros, ¿verdad? Y pues, qué contradicción de que se llamara así y estar autorizando este pecado. Bueno, Secanías, Dios le puso en su corazón decir, Esdras, todavía podemos empezar a hacer esta reforma, hay esperanza para Israel. Ahí lo podemos ver en el capítulo 10, ¿sí? En el versículo 2, hay esperanza para Israel. Y hermano y hermana, y amigo y amiga, hay esperanza para nosotros todavía, si hemos fallado a Dios, ¿verdad? Pues todavía hay esperanza. Y él dijo, así se haga conforme a tu palabra, porque Secanías sugirió que hubiera una disolución de esos matrimonios, que se hiciera una investigación profunda de quiénes eran los que se habían casado con mujeres de los pueblos, hasta no nomás eran vecinos, eran pueblos enemigos de ellos, ¿verdad? Y entonces hizo esa investigación que duró como 3 meses
y fueron despedidas esas mujeres, ¿sí? Y los niños que ellos habían tenido con ellas, y fue la situación que al hacer eso, aquí podemos ver, pues prácticamente fue una reforma que Esdras tuvo que hacer, ¿verdad? Y a veces, hermanos, hay cosas en la vida que no nos gustan y que Dios nos pide desprendernos de ellas, ¿verdad? Los padres de la iglesia mencionan aquí de que esto es una equiparación a la doctrina cristiana cuando se empiezan a filtrar filosofías. Estas mujeres, ¿verdad?, son como filosofías que son muy apetecibles y ahorita pues están muy de moda, ¿verdad? Y ya empiezas a pensar de esa manera, pero hay que quitar esas filosofías porque la doctrina cristiana es la que es, ¿verdad? Entonces se despide a las mujeres y los nacidos de ellas, y pues podemos ver que fue la forma en que, investigando en esto de la despedida de esto, ¿verdad?, dicen que no, en aquel tiempo no había una situación para, bueno, los persas, en los códigos ugaríticos que tenían el divorcio, sí era una situación que se permitía, ¿verdad?, que era en el ambiente que ellos estaban viviendo. Y prácticamente de las repercusiones mayores era la cuestión económica, la que salía perdiendo la mujer. No sabemos si estas mujeres regresaban a sus pueblos, pues lógicamente sí, porque ya no estuvieron ahí, ¿verdad? Pero hasta eso, esta situación fue una cuestión optativa, porque Esdras les comentó, les dijo, si ven el versículo 7, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Y entonces ahí tenemos una cuestión optativa, ¿verdad?, de quien quiso seguir en ese plan de vida unidos, ¿verdad?, pues se fueron ellos. A lo mejor hubo personas que no quisieran entrar en él, porque después de tomar esta decisión hicieron una promesa, se comprometieron delante de Dios, hicieron una promesa que lo iban a hacer, porque a veces, hermanos, nosotros también como seres humanos decimos cosas, no, yo voy a hacer esto y lo otro, y luego ya cuando estamos en la mera problemón, pues como que ya no tenemos la misma fuerza, la misma energía, ¿verdad? Bueno, entonces no, aquí tomamos la decisión y a ver, y vamos a prometer delante de Dios que vamos a hacerlo, ¿verdad? Y entonces, aquí, ellos, los que no hubieran querido entrar en esta promesa, pudieron haberse ido con esas mujeres, pero no tendrían parte dentro de la herencia en Jerusalén, ¿verdad? Es como algo muy parecido a lo que está pasando allá en Estados Unidos, ¿verdad? Mucha gente quiere entrar de forma ilegal y no, pues tenemos derecho y todo y estar de forma ilegal, espérame, pero hay un orden, ¿verdad? Y si no estás dentro de este orden, pues en cierta forma pues es justo que tienes que regresar a tu país, ¿verdad? Porque no está entrando de una forma legal, ¿verdad? Bueno, no sé si me estoy dando cuenta. Y finalmente, ya habiendo hecho esta reforma, que les digo que muchas veces también a nosotros no nos gusta hacer cosas, tomar acción, tomar cambios en nuestra vida, desprendernos de cosas, ¿verdad?, que estamos muy apegadas sentimentalmente a ellas. Bueno, pues Dios puso en mi corazón de un miembro, ni siquiera de Esdras, fue de Setanías, que se hiciera eso, y toda la congregación y la asamblea, por el testimonio de Esdras, se animaron a tomar esa decisión y ir en ese camino. Y así fue como Dios definió estas reformas y este inicio que estaban llevando a cabo. Y podemos ver que después vino, no va a ser parte de la aplicación, pero vino Nehemías en su tercer viaje a construir el templo, ¿sí?
las murallas de Jerusalén. Ya sabemos que estaba con una mano con la pala, ¿verdad? Y con otra mano la espada, los que estaban trabajando, porque tenían ataques, ¿verdad? Y Nehemías viene siendo, ¿qué significa la palabra Nehemías? Consolación. Entonces, queremos, cuando estamos en crisis, como los hebreos, ¿verdad?, del cautiverio, después trajo ayuda al Señor, que es Esdras, y después de la ayuda, si obedecemos a Dios y nos dejamos ayudar, y nos dejamos corregir, y nos dejamos reformar, esas cosas que perdimos, que nos dolieron, porque Dios nos las quitó, Dios nos va a traer una consolación, ¿verdad? Como es el nombre de Nehemías, mayor. Oye, no quiero ser cristiano porque ya voy a perder a mis amigos y Dios te va a dar otros amigos, ¿verdad? Entonces, Nehemías significa consolación. Esdras, ¿qué significa? Ayuda. Zorobabel, sacado de Babel, sacado de Babilonia. Eso significa, no lo dijimos. A ver si están despiertos. Vamos a terminar aquí, hermanos, y haciendo un resumen, los elementos de la renovación, ¿cuáles son? Son 5 muy claramente. La palabra de Dios. Es muy importante que cuando queramos renovarnos sea en la palabra de Dios, ¿sí? El estudio, la práctica y la enseñanza. Luego, buscar su guía, como Esdras que oró y buscó la guía de Dios, ¿sí? Un arrepentimiento verdadero, número 3. Y orar, ¿sí? Y luego viene lo que Dios nos pide, los cambios que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que esta última diapositiva, que no se nos olvide, porque son los pasos que tenemos que seguir para que, al igual que el pueblo de Israel, podamos regresar a una vida cristiana viva, alegre, gozosa, llenos del Espíritu Santo nuevamente, ¿verdad? A pesar de las vicisitudes que hayamos vivido, o los pecados que hayamos caído, o las situaciones adversas, enfermedades o pérdidas que hayamos tenido, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué reformas tienen que hacer Dios en nuestras vidas? Es una pregunta personal que debemos hacernos. ¿Por qué tenemos que cortar por lo sano nosotros? Y ahí nos quedamos con eso, ¿no? Gracias, Dios bendiga.